Buenas noches a todas y a todas mis hermanas que se encuentran presentes en la Logia Aura. Agradecemos a todas y a todas las hermanas que en estos momentos están conectados a través del Zoom. La sección mexicana de la Sociedad Teosófica AC, en colaboración con la Logia Aura, tienen a bien presentar a todas y todos ustedes esta ponencia que se titula Vicio versus Virtud, a cargo del de la voz, su servidor Omar Alejandro Reyes Plasencia, en mi calidad director del Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. Bueno, pues agradezco puntualmente esta invitación que me ha hecho nuestro director nacional, Enrique Sánchez Arrieta, y nuestra querida hermana María Concepción, en su calidad de presidente de la Logia Aura. Bueno, vamos a iniciar esta charla, esta pues plática, porque conferencia, considero yo, es una denominación que puede sustraerse de separar la audiencia al expositor. No, esta charla es de todos, de todas. Todos tenemos que ser copartícipes, todos tenemos que compartir nuestras ideas, tenemos que compartir esas perspectivas, esos matices, esos tópicos. Pero bueno, antes de iniciar con esta charla, con esta plática, esta videoconferencia, esta reunión, vamos a reflexionar qué he aprendido sobre el vicio y la virtud. Sin duda, pues es un tema o son dos temas que cada uno de nosotros a lo largo de la experiencia de esta u otras vidas vamos a ir moldeando nuestra opinión acerca de estos dos tópicos o de este único tópico que se puede contrapuntear, puede ser una dicotomía, puede existir en apariencia una dualidad en cuanto al tema. Sin embargo, cada quien posee cierta información de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus estudios. Y bueno, vamos a iniciar esta charla con esta reflexión. ¿Qué he aprendido? ¿Qué sé? ¿Qué me gustaría saber al respecto? Bueno, vamos a iniciar esta charla, entrar en materia. Vamos a extraer algunos conceptos y definiciones del glosario teosófico de HPB, este glosario teosófico de forma interactiva. Ahí nos dimos a la tarea de buscar ciertas palabras, acepciones, conceptos que tuvieran que ver con lo que conocemos nosotros como virtud. Hay algo muy interesante, tenemos que trabajar con conceptos y no solamente con el sentido literal de las palabras. Los conceptos, las acepciones, las definiciones son nortes, son indicadores, son señalamientos que nos pueden ayudar a tener una conclusión, a tener una idea. Y una idea, pues sabemos nosotros, es una forma mental, es un egregor, es ese conglomerado de símbolos, es ese conglomerado de palabras. Entonces, el objetivo de esta charla es generar ideas acerca del vicio, de la virtud. Y bueno, para tal efecto, pues vamos a tener que remitirnos a estos conceptos y definiciones. Tenemos el Atma Yoga en sánscrito, que es la unión del alma o espíritu universal. ¿Es un virtud o es un poder místico? Tenemos también la palabra Chatur Badra. Se habla que hace una referencia, hay una cita aquí en el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, en el versículo 34, que 4 son los deseos o felicidades que el hombre aspira. A saber, el Dharma, ahí viene una definición que se asocia a la virtud, Kama, amor sexual, Artha, riqueza, y Moksha, o Mosca, o Moksha, es la liberación final. Entonces, ahí encontramos nuevamente que la virtud es precisamente un anhelo, una felicidad a que todos los hombres aspiramos. Bueno, Dharma en sánscrito se conoce como la ley sagrada, el canon búdico. El Dharma es la naturaleza interna, característica del hombre por el grado de desenvolvimiento adquirido, y además es la ley que determina el desarrollo en el periodo evolutivo que va a seguir. Entonces, esta acepción del Dharma nos refiere aquí que no es una cosa exterior. Aquí hay una aparente contradicción porque dice, bueno, el Dharma es de naturaleza interna, pero sin embargo, aquí nos dice Anibesan en esta obra denominada el Dharma, que no es una cosa exterior como la ley, la virtud, la religión o la justicia. Ella nos dice que es la ley de la vida que se despliega y modela a su propia imagen todo lo que es exterior a ella. Sin embargo, HPB en este mismo glosario del cual se extrajo también estos conceptos de Anibesan, se dice que esta palabra Dharma
se le ha dado numerosos significados. Ahí viene aunque están estas dos acepciones en el glosario teosófico, Annie Besant en la obra Dharma, ella dice que es un tema, que el Dharma es un tema interior, que no es exterior. Sin embargo, previo a esa definición que se encuentra en el glosario teosófico, que se hace esa cita de la obra Dharma de Annie Besant, en el glosario teosófico se precisa también que esta palabra Dharma se le ha dado numerosos significados: ley, religión, justicia, deber, piedad, virtud. Eso es lo que nos interesa a nosotros: mérito, condición, atributo, cualidad, propiedad, doctrina, credo, código, derecho, conocimiento, sabiduría, verdad, práctica, costumbre, bien, obra piadosa, etcétera. Entonces, estamos viendo que esta idea, la idea del Dharma, o esta palabra de Dharma, tiene un conglomerado de connotaciones, de significados, de acepciones. Y aquí tenemos pues como una referencia, los budistas acuñan la palabra Dharma precisamente a esos principios dados por el señor Buda, y en esta famosa rueda del Dharma, pues multicitado, pluricitado, supramencionado por muchas tradiciones, óctuple noble sendero de Buda. Entonces, este óctuple noble sendero prescribe virtudes. Vamos a dar, por ejemplo, aquí, aquellas virtudes que dan sabiduría, como la visión o comprensión correcta, pensamiento, determinación correcta, una conducta ética, hablar correcto, actuar correcto, medio de vida correcto, y un entrenamiento de la mente, virtudes que desarrollan la mente, un esfuerzo correcto, conciencia del momento correcto, concentración o meditación correcta. Aquí también están estas ocho virtudes, estas 8 cualidades, este óctuple noble sendero. Entonces, si nos remitimos a los albores, a los principios de la acepción de la palabra Dharma, podemos encontrar que entonces el señor Buda, a través de su filosofía, es quien precisa estas virtudes que habremos de desarrollar. Hay algo muy interesante, la virtud, como lo que se señala aquí, como ley, religión, justicia, deber, piedad, virtud, mérito, condición, atributo, cualidad, propiedad, esencia. Siempre ha sido materia de estudio y siempre ha sido materia de controversia, materia de análisis, discernimiento de todas las tradiciones, de todas las filosofías, de todas las religiones y de todas las civilizaciones. Entonces, pensar o creer o decir que solamente la virtud se puede abordar desde la perspectiva religiosa o científica, cultural o filosófica, bueno, es un tema muy amplio. Yo me enfrenté a eso en esta investigación, muy amplio, porque cada filósofo, cada sabio, cada pensador, pues lo aborda. Entonces, sería un tema extremadamente profuso y confuso y extremadamente amplio. Quererlo sintetizar en una charla de 1 hora, pues es un trabajo impresionante. Solamente vamos a dar cuenta de la opinión de algunos pensadores. Sin embargo, bueno, aquí ya dimos el primer preámbulo del señor Buda, cómo a través de esta rueda del Dharma, él nos prescribe, él nos sugiere que estas virtudes son los que nos va a permitir liberarnos de esta rueda del samsara, liberarnos de la atadura de estos planos de la personalidad, como todos ustedes saben. Bueno, el Dharma Marga, se dice en el glosario teosófico, es el sendero del bien, de la virtud o de la justicia. Este sendero iniciático, el sendero del ocultismo, el yoga representa, significa unión. Entonces, un marga, podemos nosotros considerar que es un sendero, que es un camino, es una escalera, es una vía, es un propósito, es un medio para llegar a fines determinados. Y sin embargo, el Dharma Marga se considera que es este sendero del bien, la virtud y la justicia. Los teósofos y los grandes hermanos que aspiramos a la sabiduría divina, decimos que nosotros tenemos que ser amantes de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Entonces, estas 4 virtudes, bueno, bello y verdadero, pues
son incorporaciones de expresiones de todos los filósofos antiguos, que ellos decían, si es útil, justo y verdadero, y ya se incorpora el término de bello, pues bueno, merece la pena que sea atendido. Son de los grandes principios que nos han enseñado los grandes filósofos. Si es útil, justo, bello y verdadero, bueno, merece la pena enfocar el pensamiento, la emoción, la palabra, la acción en esa empresa, en esa manifestación, en esa actividad. Bueno, tenemos también que el Dharmatman es también un ser piadoso, virtuoso, justo y recto. Bueno, otra palabra que se asocia con virtudes es paramitas, del sánscrito, son perfecciones o virtudes trascendentales, nobles puertas de virtud que conducen al bodhi, al prajna, perdón, el séptimo escalón de la sabiduría. Se dice que hay 6 de ellas para los laicos y 10 para los sacerdotes. En la voz del silencio, en el apartado 2 y 3, se enumeran 7 de estos paramitas. Aquí dice que hay 6 para los laicos y 10 para los sacerdotes. Sin embargo, en esta voz del silencio, apartado 2 y 3, se hace alusión, referencia a 7, que sin duda aquí nos dice son tantas las llaves de oro de los 7 portales que conducen a la otra orilla del nirvana. Entonces, estas 7 virtudes, esos 7 paramitas del sánscrito, la primera de ellas es dana, caridad, amor. La segunda es sila, pureza, armonía en la palabra y en la acción. La tercera es shanti, paciencia. La cuarta es viraga, indiferencia al placer y al dolor. La quinta es virya, energía. La sexta es jnana, contemplación, meditación. Y la séptima es prajna, que es conocimiento, sabiduría. Prajna también sabemos los teósofos que también tiene relación con nana o ñaña, que es el nana marga, el nana marga o el yoga marga, que es precisamente el nana marga o el nana yoga, perdón, que es esa senda del conocimiento y sabiduría de la cual se dice abiertamente que la teosofía es esa senda del conocimiento, de la sabiduría, es ese nana marga o ese yoga, yoga nana. Bueno, se dice que practicar el sendero paramita es convertirse en un yogi con la intención de llegar a ser una zeta. Eso se prescribe en la voz del silencio, en ese apartado segundo y tercero. Bueno, ¿qué podemos nosotros llamar virtudes humanas? Hemos hablado ya de las virtudes dadas por el señor Buda, algunas virtudes que se prescriben en el budismo, en la tradición yógica, en la tradición vedanta. Sin embargo, en el contexto humano, en el contexto profano, en el contexto cotidiano, coloquial, pues se ha escrito mucho, motivadores, pensadores, filósofos, sociólogos, psicólogos, todos los hermanos y hermanas que se dedican al desarrollo humano, pues han enumerado una lista pues vasta de virtudes. O sea, no podemos precisar, limitar, acotar, decir, solamente las virtudes son estas, ¿no? El ser humano en ese dote co-creativo hemos dado múltiples virtudes, hemos dado muchas connotaciones, muchas cualidades al respecto y bueno, aquí tenemos algunas. Sin embargo, se habla que hay una clasificación general, repito, no son términos absolutos, cada quien puede tomar las fuentes que considere prudentes. Sin embargo, para efectos de estudio sistemático podemos nosotros concluir que hay 2 grupos, las naturales o adquiridas y las sobrenaturales o infusas. Las naturales adquiridos son la repetición de actos buenos, se adquieren poco a poco, son hábitos, son costumbres, son la repetición de determinados acontecimientos. Por eso se denomina como natural, una virtud natural o adquirido. Pero las sobrenaturales o infusas son hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma para disponerlas a obrar sobrenaturalmente según el dictamen de la razón iluminada o de la fe. Al respecto se habla que estas virtudes sobrenaturales o infusas son las que se van desarrollando mediante la imposición de ciertos sacramentos, rituales, ceremonias, ciertas prácticas.
Sin embargo, estas virtudes naturales o adquiridas, pues las puede adquirir cualquier persona que, si bien es cierto, no pertenezca a los ámbitos místicos, ocultistas, filosóficos. Sin embargo, si es una persona ordenada, disciplinada, aunque sea exotérica, aunque sea una concepción física materialista, pero bueno, puede llegar a desarrollar virtudes a través de la repetición, a través de la ley del ritmo, del ciclo y del hábito. Sin embargo, estas sobrenaturales o infusas, pues es la que corresponde al ámbito de la filosofía, al ámbito de la religión, al ámbito de las fraternidades de corte iniciático, a todas estas fraternidades, órdenes que se ocupan del quehacer y el desarrollo de las facultades del alma y del espíritu. Entonces, en consecuencia de lo anterior, podemos concluir que estas virtudes, la primera clasificación de ellas, las naturales adquiridas, aquí tenemos una clasificación, no las vamos a leer todas por respeto al tiempo de ustedes. Sin embargo, vemos aquí una contraposición, actos o vicios, ya vemos aquí la primera diferenciación. Con la repetición de actos negativos se adquiere un hábito negativo, entonces ese hábito nocivo, negativo, pues es lo que se le da la connotación, la definición de vicio. Sin embargo, un acto que genere salud, prosperidad, bienaventuranza, alegría, unión, que genere precisamente dicha, éxtasis, arrobamiento, pues es un acto que se puede concluir que es una virtud. Entonces, tanto las virtudes como los vicios son hábitos, sin embargo, unos son hábitos que desencadenan en la evolución, otros, el vicio, son hábitos que desencadenan en la involución. Unos generan progreso, otros generan decaimiento, otros tienden al desarrollo, otros tienden el vicio al estancamiento, a la perdición, a las pasiones, a todo lo permisivo. Bueno, entonces, y respecto a esas virtudes sobrenaturales o infusas, que son, ya lo repetimos, son estas virtudes que se imparten mediante ciertos sacramentos, rituales, mediante cierto tipo de prácticas. Las teologales, que son las que en la tradición cristiana y en el ámbito también de muchas órdenes, rosacruces y masónicas, se enseñan la fe, la esperanza y la caridad. Se dice que son dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo, son bienaventuranzas, que esas ya están, se adquieren por medio de estos sacramentos, de estas iniciaciones simbólicas. Y estas cardinales que se tienen que ir desarrollando también, aunque están infundidas en el alma, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, pues bueno, ya los filósofos griegos, los egipcios, algunas otras civilizaciones ya concebían estas clasificaciones de las virtudes sobrenaturales o infusas con otras connotaciones, con otras denominaciones. Bueno, vamos a continuar desde esa perspectiva. Entonces, partiendo de esa clasificación, las naturales adquiridas a través del hábito y las teologales y cardinales. En la Grecia clásica, estos grandes pensadores que sin duda, repito, nos quedaríamos cortos, tendríamos que enumerar a todos los grandes filósofos de la Grecia contemporánea y clásica, porque pues todos sin duda ellos fueron filósofos que lo primero que se ocuparon y preocuparon es por el conocimiento de la ética, de la moral, de lo bueno, lo bello y lo verdadero, de la virtud. Sin embargo, vamos a iniciar con Sócrates. Sócrates se dice que es el primer pensador griego que aborda el tema y él afirma que la virtud nos permite tomar las mejores acciones y con ella podremos distinguir entre el vicio y el mal la virtud o el vicio. Y además él nos dice que la virtud se puede alcanzar por medio de la educación fundamentada en nuestra moral y en nuestra vida cotidiana. Se dice también por parte de Sócrates que la caridad es la virtud que consiste en ver siempre algo bueno en nuestro prójimo. Él apelaba en que el ser humano siempre la bondad está dentro de sí y que esa caridad es ver en todos los seres, en todos
en todos los reinos, en todos los congéneres, pues esa virtud de la caridad, del amor, que el amor está infundido como una obra de la manifestación divina en todos los seres. Y bueno, esa caridad es esa virtud de ver en todos los seres a Dios. Bueno, esas virtudes filosóficas dadas por Sócrates, nos dice él, aquellos que han escrito, porque hay un gran misterio, un gran enigma. Mucho se habla, se especula que Sócrates nunca escribió obras. Hay quien dice que fue una ideación de Platón y de sus discípulos, que por eso fue un amor platónico, porque nunca existió. Sin embargo, sí hay registro de su existencia. Lo que no hay, hasta el momento, no sabemos si hay textos inéditos, obras que literalmente él se acuñe como de su autoría. Sin embargo, lo que se conoce de Sócrates son precisamente a través de Platón estos diálogos que él sostenía en estas plazas y con otros filósofos o con el vulgo, con los profanos. Pero entonces nos dice que Sócrates, que la virtud nos permite resolver las mejores acciones, y él empieza ya a hacer esta distinción: vicio, virtud, bien o mal. Y él repite que esta virtud se puede alcanzar por medio de la educación y la práctica. Él también nos comenta que alguien que es una buena persona automáticamente será sabio. Y también nos dice que Sócrates, que la virtud es aquello que nos ayuda a conseguir el bien. Los egipcios, ellos tenían una concepción que el hombre primero debe ser malo, después bueno, después justo y después sabio. Sin embargo, esos primeros filósofos pues solamente concebían a que el fin último del ser humano era la bondad, lo bueno, la virtud. Sin embargo, los egipcios y otras tradiciones señalan que no, que el hombre en sus albores, primero en sus primeras encarnaciones de ignorancia, de vicios, de pasiones, tendrá que ser malo. A través del fuego de la experiencia, del dolor, de las limitaciones, del sufrimiento, el hombre poco a poco recorre la senda del bien, pero también descubre que no es la última senda, sino que una vez que reconoce esos dos extremos, decide hollar la senda de la justicia, del equilibrio. Y una vez que holla ese sendero del equilibrio, de la justicia, de la iniciación, pues es cuando se convierte en sabio. Bueno, Aristóteles, otro gran sabio de la Grecia clásica, él nos dice que la virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio. Ya nos habla precisamente término medio, entre dos extremos malos, el uno por el exceso y el otro por el defecto. Entonces, ya aquí Aristóteles empieza a hacer esta distinción. Sócrates solamente dice, no, tienes que discernir el bien y el mal, pero sin embargo tienes que adquirir la virtud y desdeñar el vicio. Sin embargo, ya Aristóteles, él y otros más que vamos a ver más adelante, él empieza a hacer esta distinción, que los extremos se tocan, como dice el Kybalión, esos axiomas herméticos, los extremos se tocan. Y bueno, la virtud, según Aristóteles, las virtudes se encuentran en la parte racional del alma humana. Él dice que la virtud no es innata al hombre, como lo son las pasiones, los instintos o las tendencias. Dicen que si fueran propias de nuestra naturaleza, todos seríamos virtuosos por el hecho de ser hombres. Él también señala que las virtudes se adquieren a través de la costumbre, del ejercicio y el hábito. Y él también señala que la virtud es una disposición adquirida de la voluntad. Y él hace énfasis, hincapié, que es el justo medio, por medio de esta regulación recta, y tal como la determinaría el hombre prudente. Entonces, estamos viendo nosotros que Sócrates tiene una perspectiva, Aristóteles tiene otra perspectiva y Platón tiene otra perspectiva. Él nos dice que el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Si bien es cierto, aunque estos tres grandes filósofos sabios compartían pues ideas en común, sin embargo cada quien se enfocaba a una tendencia, una corriente específica. Y Platón es muy interesante porque desde la perspectiva teosófica
nosotros sabemos, los teósofos, que los primeros en acuñar el término teosofía, pues fueron esos neoplatónicos, Amonio Sacas, Plotino, todos estos que recogieron estas tendencias corrientes platónicas. Sin embargo, Platón hace una gran referencia a la cuestión del ciudadano, de la virtud, del Estado, de la República. O sea, él concibe al hombre perfecto de acuerdo a la perspectiva del Estado, del ciudadano, del derecho, ¿no? Él empieza a dar esos albores del orden, de la convivencia, y que bueno, estas ideas fueron acuñadas por Montesquieu, Rousseau, Voltaire en la Edad Media, pues para determinar este sistema tripartita del poder ejecutivo, legislativo, judicial, tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal. Entonces, pero todos estos grandes pensadores de la Edad Media, ellos incorporan sus ideas, los propios teósofos, pues toman sus ideas de estas corrientes platónicas, como también la tradición religiosa, la tradición cristiana, pues muchos de sus principios los bebe de estas corrientes platónicas. Platón nos dice que de virtud hay una especie, de maldad hay muchas. Entonces, hay unas virtudes que se le acuñan, que se le hacen referencia a Platón como parte de su autoría. Él nos habla de estas virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahí tenemos la primera referencia de estas virtudes cardinales. Estas virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pues están encriptadas en muchas órdenes, en muchas iglesias, en muchos lugares del gobierno. Aquellos que tienen ojos y pueden ver, en muchas catedrales, en muchos santuarios, en muchos palacios legislativos, en muchos lugares donde se lleva a cabo quehaceres políticos, económicos, sociales, culturales, se pueden precisar estas cuatro representaciones, estas cuatro damas, que cada una está con un ademán, cada una está con una postura, cada una sostiene un objeto y cada una está representando una virtud. Entonces, estos filósofos antiguos señalan precisamente que estas virtudes cardinales son ejes rectores. Incluso hay quien los asocia. Nuestro querido hermano John Alvio, él hizo una obra que se denomina Las Cuatro Virtudes Cardinales. Él incluso señala que cada una tiene que ver con un elemento, que también hay autores que dicen que pues guardan relación con los cuatro señores del karma, con los cuatro de Barrayas, con los cuatro lipicas, con los cuatro arcángeles. Entonces, las cuatro direcciones. Entonces podemos nosotros empezar a comprender que estas cuatro virtudes, estas cuatro características son los que van rigiendo estos cuatro puntos. Ahora sí que valga el pleonasmo, cardinales, esos cuatro puntos cardinales. Y esta palabra cardinal proviene del latín cardo, que significa bisagra. La prudencia es la virtud que dispone de razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos por realizarlo. Esta prudencia entonces se puede comprender, se puede concluir que es discernimiento, como lo dice Krishnamurti, Viveka, los budistas, discernir entre lo falso y lo verdadero, lo real y lo irreal, entre lo mortal y lo inmortal. Entonces, la justicia es la virtud que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. La fortaleza es la virtud que asegura la firmeza y la constancia en la práctica del bien, aún en las dificultades. La templanza es la virtud que modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación en el uso de los bienes creados. Bueno, hay algo muy interesante. Estas cuatro virtudes cardinales también hay una correlación con otras cuatro virtudes, que esas cuatro virtudes están incluso en el Apocalipsis, y precisamente por eso se llama cruz cardinal a estos signos del zodiaco, que es precisamente Leo,
Escorpión, Tauro y Acuario. Incluso en el Apocalipsis tenemos esta referencia que estaban sentados estos 4 querubines ante el trono de Dios y cada uno de ellos tenía una forma. Se habla que había un hombre o un ángel, un león, un águila y un toro. Y estos 4 elementos son los representativos de la esfinge, que la esfinge sin duda representa esta consolidación, esta consumación, esta síntesis de estas virtudes cardinales, de estos 4 elementos, de estos 4 apóstoles. Entonces, se dice en un texto que el iniciado, el verdadero iniciado, él recuerda esa divisa inscrita en las iniciaciones antiguas sobre el zócalo de granito que tenía la esfinge, esa esfinge tetramórfica con garras de león, con alas de águila, con cuerpo de toro y con cara de hombre. Esta divisa dice como debe de ser, como ella era entonces para estos perfectos iniciados que eran los verdaderos alquimistas, los grandes rosacruces del siglo XVII, y esta es la divisa del perfecto masón. Entonces, en la esfinge, los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, ellos pueden precisar, pueden descubrir a través del símbolo, de la alegoría del misterio, que la esfinge representa esas 4 virtudes características que tienen que desarrollar todos los iniciados a través de esas 4 grandes iniciaciones. Una virtud por cada una de esas iniciaciones. Callar, primera iniciación; segunda iniciación, osar; tercera iniciación, creer; saber, cuarta iniciación. Entonces, los pitagóricos también concebían 4 grados iniciáticos: neófito, purificado, perfecto y epifanio. Y se habla que esas son las 4 grandes iniciaciones que todos los seres humanos tenemos que desarrollar para alcanzar lo que nosotros llamamos como la liberación, la ascensión: el nacimiento, el bautismo, la transfiguración y la crucifixión. Entonces, esas 4 virtudes implícitas en la esfinge, callar, osar, querer y saber, que era la que se infundían en todos los colegios iniciáticos, en todas estas tradiciones mistéricas, en todos estos sagrados recintos de la antigüedad, las pirámides donde se llevaron a cabo estas iniciaciones reales, estos misterios menores y mayores. El iniciado tenía que recorrer esta senda, estos 4 grandes eslabones, tenía que comprender el misterio de estos 4 aspectos y desarrollar estas 4 nobles virtudes. Saber con inteligencia representa al hombre; querer con ardor al león; osar con audacia el águila o el escorpio; callarse con fuerza el toro. Solo es por un acto absoluto y ferviente de su voluntad que el profano de ayer será el 2 veces nacido, es decir, el espíritu por el cual una nueva vida va a desplegarse los fastuosos ciclos de sus esplendores. Y en Mateo se habla del proceso iniciático. Se dice entonces que en verdad os digo, en alusión, referencia a Cristo, si no cambiáis y sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El que será humilde como este niño pequeño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, aquí tenemos otras virtudes cardinales. Bueno, se habla también de las virtudes sobrenaturales o teológicas: la fe, la esperanza y caridad, que, insisto, forman materia de estudio, de desarrollo en la tradición cristiana católica. En muchas órdenes también se trabaja la fe, la esperanza y la caridad. Incluso Jorge Adum señala que son los 3 puntos del sol: oriente, mediodía, occidente, y que estos 3 puntos corresponden a 3 lugares sagrados en el hombre: la fe en la glándula pineal, la esperanza en los órganos generadores y la caridad precisamente en el corazón. Entonces, esta triada, esa santísima trinidad: fe, esperanza, caridad, voluntad, amor, sabiduría, Padre, Madre, Hijo. La fe es el Padre, la esperanza es la Madre y la caridad o el amor es el Hijo. De la unión de la fe del Padre o Espíritu y de la esperanza de la Madre, pues nace la caridad, el Hijo, el Cristo cósmico. Se dice que para desarrollar estas virtudes sobrenaturales o teológicas se requiere la inspiración del yo superior para ese reconocimiento y práctica.
Estas virtudes teologales, repetimos, forman parte del entrenamiento de la doctrina de la tradición cristiana, católica y de muchas órdenes, al igual que las otras 4 cardinales que ya se dijo. Y bueno, la fe es la virtud por el cual creemos en esa deidad, en ese absoluto, en ese Parabrahman, en el gran arquitecto del universo, en el cósmico, en todo lo que se ha hecho, se ha revelado. Y se dice que la fe, por la fe, el hombre se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El hombre tiene la necesidad de creer en Dios, es una necesidad, y bueno, pues eso ha sido motivo por el cual existen tantas cuantas pues filosofías y religiones, así como la ciencia es, aunque lo nieguen los materialistas, la virtud que desarrolla la ciencia pues es la fe, conocer, y conocer es una derivación de la fe, de creer en algo. Los científicos materialistas dicen, no, es que la fe ciega, no. La fe se aborda, es el conocimiento de lo sutil, de lo etéreo, de lo metafísico. Sin embargo, la ciencia pues se plantea lo físico, entonces lo exotérico, pero la fe pura, la fe se aborda a las ciencias ocultas, al misticismo, al esoterismo. Y la ciencia, como una manifestación de la fe, como una develación de la fe, pues su fin último es el conocimiento de lo exotérico, lo material, lo físico. La esperanza es la virtud por la cual aspiramos al reino de los cielos, es ese anhelo, es esa vida eterna de la felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en el Cristo interno, en el Cristo cósmico, en este caso los teósofos, pues creemos que existe una jerarquía planetaria, que hay maestros de sabiduría, tenemos la esperanza de que hay un plan divino, tenemos la esperanza de que pues el bien siempre se va a imponer sobre el mal, que siempre la justicia es aquello que está por encima de estos pares de opuestos. Y la caridad o amor es esa virtud por la cual nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esta enseñanza, esta caridad es la síntesis de la enseñanza cristiana, que por el amor ha sido dado todo y el amor Él es el camino, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, el amor es la verdad, el camino y la vida. Y a fin de cuentas la caridad es el amor, es la consumación de la obra. O sea, ¿de qué sirve que haya padre y haya madre si no hay hijo? ¿De qué sirve que haya voluntad y que haya actividad si no hay verbo, si no hay amor, si no hay sabiduría? Entonces esta caridad precisamente es ese mensaje que ha sintetizado el Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, que sin duda en su próximo advenimiento pues lo va a englobar en una sola palabra: amemos, amemos, sin distinción de géneros, de especies, de reinos, amemos. O sea, si no les quedó claro hace 2000 años que amaran a Dios sobre todas las cosas, entonces la enseñanza va a ser: amen a todo y a todos, ámense, amen, amen. Bueno, según Santo Tomás se dice que las virtudes morales son hábitos que el alma va adquiriendo mediante el ejercicio y la repetición, y las virtudes morales perfeccionan las facultades o potencias. Él también nos dice, él es copartícipe de esta teoría, de que esta repetición de actos es lo que va desarrollando estas virtudes. O sea, no que la virtud se manifiesta como un acto inmanente en el creador. O sea, no basta que yo tenga una mónada, que sea una mónada, perdón, no basta que yo sea la mónada y que esa mónada o espíritu se manifieste a través de un alma y que esa alma a través de una personalidad, porque si así fuera, pues como dijeran Aristóteles y los demás, si estuvieran infundidas las virtudes como ese germen latente en el ser humano, pues bueno, bastaría que todos empezaran por un acto automático a desarrollar las virtudes. Sin embargo, no, es un trabajo individual, es un trabajo de autorrealización, requiere esfuerzo, empeño, disciplina, dedicación, voluntad, esfuerzo, hábito, sacrificio. O sea, entonces ahí es donde estos varios sabios concuerdan que la virtud no normalmente se nace, el virtuoso no normalmente nace, sino que tiene que nacer y tiene que hacerse, porque una virtud que se descuida, pues también se convierte en un vicio. Bueno, pues
hay muchas representaciones en las tradiciones religiosas en cuanto a esta oposición entre ángeles, demonios, entre el bien, el mal, entre siete pecados capitales, siete virtudes capitales: soberbia, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira, pereza. Y bueno, sus contrapuestos: humildad, castidad, templanza, sencillez, caridad, paciencia y laboriosidad. Aquí hay esta tablita que incluso hay autores que hacen esa correlación entre los siete vicios capitales, las siete virtudes, pero también ahí es donde ya sintetizan ellos también las tres virtudes teologales, que es fe, esperanza y caridad, y las cuatro virtudes cardinales. Esto es una correlación, repito, un autor, alguien acertadamente hizo esa correlación. Sabemos nosotros que la ley de correlación, de correspondencia, de la analogía, nos permite comprender, pues vean, séptuples son los vicios, ciertos son las virtudes, siete son los planos, siete la constitución del hombre. Entonces podemos nosotros llegar y concluir también que así como es abajo es arriba, y que así como el ser humano y que es un microcosmos, reflejo del macrocosmos, que es séptuple en cuanto a los siete rayos, también nosotros podemos considerar, ok, bueno, los siete rayos que nosotros conocemos, los teósofos, podemos nosotros entonces considerar, voy a adelantarme un poco, que estos siete rayos son cualidades, son virtudes divinas. Y bueno, pues esta es una materia de estudio de los teósofos. Sabemos que hay siete cualidades de la divinidad, siete rayos: poder, voluntad, amor, sabiduría, inteligencia activa, armonía a través del conflicto, conocimiento concreto, ciencia, devoción, idealismo, orden ceremonial y magia. Entonces, vean, estamos viendo que también los rayos, estas potencias, estas energías, estas jerarquías, son virtudes. Incluso esta clasificación de serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes, son virtudes. O sea, son virtudes porque son entidades, son jerarquías que representan un aspecto de la divinidad. Entonces, no podemos considerar, precisar que únicamente las virtudes, únicamente las desarrolla o es materia de trabajo del género humano. Ahí nosotros podemos concluir entonces que si el universo es séptuple, que si hay siete rayos, siete elementos, siete principios en el universo y en el hombre, y que hay 12 jerarquías creadoras, 12 jerarquías zodiacales, de las cuales siete se dice que son las que tienen contacto actualmente con la humanidad, 5 ya regresaron al seno del Padre, 7 son las que están en contacto con nosotros. Entonces, podemos concluir, podemos sintetizar que también los rayos son virtudes divinas. Bueno, Gurdjieff y otros autores contemporáneos dicen, no son 9, no son 7, son 9. Y en este famoso enneagrama, Gurdjieff y pues sus seguidores, otra corriente filosófica, mística, él dice, no, son 9. Ira, serenidad; orgullo, humildad; vanidad, autenticidad; envidia, ecuanimidad; avaricia, generosidad; cobardía, valentía; gula, sobriedad; lujuria, inocencia; pereza, disciplina. Entonces, cada quien empieza a percibir, sin embargo, él dice 9. Bueno, hablamos entonces virtud, vicio. Hay quien dice que las virtudes nacen. Hay autores que dicen, no, la virtud se desarrolla. Hay quien dice, no, el vicio es inherente al ser humano. Hay quien dice, no, el vicio tienes tú que subyugarlo. Tú tienes que dominar tus pasiones, tus vicios, tus tendencias para que se conviertan en virtudes. Sin embargo, aquí llegamos a algo muy interesante, que estos filósofos también clásicos, ellos nos invitan a encontrar ese punto medio, ese sendero medio, y Solón pues es el representativo de incluso este mensaje que está en las cervezas, en los refrescos, en los dulces, en los cigarros, ¿no? Nada con exceso, todo con medida. Como en nada con exceso, todo con medida. Esa frase se le acuña a Solón. Este sabio habla de nada con exceso, todo con medida. Y Horacio nos dice que la virtud es el punto medio entre dos vicios opuestos.
Entonces, ya estos autores, filósofos, nos dicen, ok, los vicios pueden ser los extremos, la virtud puede ser el centro, el equilibrio. Y Aristóteles nos dice que la virtud es una posición intermedia entre dos vicios, el uno por exceso y el otro por defecto. Entonces, estas virtudes éticas, como ellos las conciben, estas virtudes son como un justo medio entre dos extremos, es una virtud del comportamiento práctico. Entonces, aquí nuevamente ellos pugnan que virtudes éticas se logran a través de la repetición de actos sucesivos, es decir, a través de la costumbre, y esas virtudes llegan a incorporarse como hábitos o modus vivendi. Y bueno, aquí nuevamente se hace alusión a ese octuple noble sendero de Buda, el sendero del medio, a ese sendero de los iniciados, a ese sendero del equilibrio, de la ecuanimidad, de la ataraxia, de la imperturbabilidad, de esa indiferencia al placer y al dolor, al bien y al mal, a la oscuridad, a la luz, entre lo irreal y lo irreal, entre la oscuridad y la luz, entre lo mortal y lo inmortal. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo los vicios pueden ser los dos extremos. Aquí tenemos una conducta, por ejemplo, los placeres. Si tenemos un vicio por defecto, ¿qué va a ser la abstinencia? A veces negamos la actividad sexual, negamos distribuir la riqueza, negamos compartir la sabiduría, o sea, nos abstenemos. Y como aquí dice como placer, pero eso se puede aplicar a cualquier ámbito. A veces nos abstenemos y esa abstinencia, esa omisión, llámese de placer o de dolor, de obligación o de derecho o de obligación, es una abstinencia. Pero el otro vicio por exceso sería el desenfreno. Entonces, en los placeres, pues hay quien se abstiene y no es que el celibato, no es que tenemos la castidad. Y bueno, los ejemplos lo vemos en el mundo. ¿Qué monje, qué sacerdote puede inhibir una función creadora? Si Dios hubiera querido que fuéramos célibes, castos, pues para empezar, nosotros provenimos de esa unión, de ese maridaje divino entre el hombre y la mujer. Entonces, el vicio no es el sexo, el vicio es la abstinencia o el desenfreno. Pero cuando utilizas tú esa función placentera, esa actividad sexual en este caso, tú obedeces a la ley del ritmo. Tienes templanza, tienes tu pareja, se satisfacen mutuamente con respeto, con amor, con cariño. Y pues bueno, eso es lo que desarrolla una virtud, término medio. En el caso, por ejemplo, aquí otro caso hipotético, en el caso del peligro, un vicio por defecto, pues es la cobardía. Nos dice HPB que es nuestro deber defender a los que son injustamente atacados. Y Enrique Barrios, él nos dice en el libro del mensaje acuariano, el mensaje de Dios amor, que tú tienes que ser paloma, pero tienes que ser león. Dice, tú tienes que ser paloma cuando tienes que ser paloma, pero tienes que ser león cuando tienes que defender a los que son injustamente atacados, porque si no se te va a acusar por omisión. Entonces, en una situación de peligro hay quien puede tener el vicio del defecto de la cobardía, que verse inerte, apacible, indiferente, puede invadirlo este sentimiento de cobardía. O puede el exceso, la temeridad, que sería, pero sin embargo la valentía de saber actuar, de saber defender sus principios ideales con la persona adecuada, en el momento adecuado y en la medida, en la moderación adecuada. Igual ocurre con el dinero, decía Aristóteles, el hombre no debe ser tacaño, tampoco debe de ser despilfarrador, el hombre debe ser generoso. Ahí tenemos entonces los extremos de que los vicios se tocan también y que lo que ellos proponen, estos últimos filósofos, es encontrar la virtud como término medio. Bueno, se habla que Max Heindel, otro gran teósofo y fundador de una corriente mística, él nos dice que el misterio del caduceo representa precisamente esos periodos, esos 7 periodos por los cuales la humanidad se encuentra en esto que denominamos la evolución de este esquema terrestre, la evolución de este logo evolutivo. Y se habla que la humanidad ha transitado periodos, o nosotros los teósofos le llamamos cadenas,
La primera cadena se denomina la cadena de Saturno, la segunda es la cadena solar, que esta serpiente, vean cómo va bajando. La tercera cadena es la lunar, y la cuarta en la que nos encontramos ahorita es la terrestre. Estamos a la mitad del camino en el periodo de manifestación, en el periodo involutivo, a través de este proceso que viene desarrollando nuestro logos evolutivo, nuestro logos planetario. Sabemos que es el ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, que no solamente nosotros estamos evolucionando, que estamos evolucionando conjunto las esencias elementales, los minerales, los animales, los humanos, y que además todo este conjunto de seres que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en este planeta, nosotros los teósofos le denominamos el logos planetario. Es un ser que está evolucionando un planeta. Entonces, en la primera parte se puede considerar que fuese esa serpiente del mal que desciende, pero esos globos que se van encarnando en los planos inferiores. Ahorita actualmente este globo D, el cuarto globo, la cuarta cadena, pues tiene su manifestación en el plano físico. Sin embargo, la humanidad, si sigue ese curso de habitual, corriente, el curso del sendero que marca este logos planetario, pues tendrá que ascender en el periodo de Júpiter, que será el quinto periodo, en el periodo de Venus y en el periodo de Vulcano. Entonces se dice aquí que la humanidad sigue el sendero en espiral, la humanidad sigue ese sendero, descendente, ascendente. Sin embargo, el iniciado tiene que seguir ese sendero hacia Dios directo, a través de esas 4 iniciaciones que ya dijimos en la Esfinge, a través del dominio de esas 4 virtudes cardinales: callar, osar, querer y saber. Entonces, esas 4 grandes iniciaciones, que es la vida y obra de Cristo, el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la crucifixión de la personalidad. Entonces, en el estudio, entonces podemos ver, esto se puede considerar como el vicio, el decaimiento de la humanidad a través de cada uno de los planos más inferiores, y el desarrollo de las virtudes iniciáticas a través de ese ascenso. Pero sin embargo, eso sería de la forma ordinaria, común. Podemos pachangueárnosla y llevárnosla tranquilamente. Así, seguir este curso evolutivo. Sin embargo, el iniciado es el que decide seguir el sendero espinoso, el sendero recto, el sendero difícil. Es como una montaña. Ya bajamos la montaña de la conciencia y hay quien va a subir esta montaña bordeándola por las faldas de esa montaña. Pero hay quien decide cruzarla por el sendero más escarpado, el más directo. Y obvio, es más difícil. Ya vimos lo de los 7 rayos como 7 virtudes, 7 cualidades. Y bueno, con esto yo doy por concluido, mis queridas hermanas y hermanos, esta presentación. Misión cumplida, las 21:03, acabé, cumplí mi promesa de 1 hora. Iniciamos a las 8:05, 8:07. Entonces, pues sí, se puede decir que fue misión cumplida. Ahí tienen mi teléfono, o pueden mandarme un mensaje aquí a este correo para mandarles este material. Se aclara, esta charla la auspicia la Logia Aura, nos invita la Logia Aura. Contacten a nuestra querida hermana Connie, contacten a los hermanos que auspiciaron esta conferencia. Sin embargo, si ustedes quieren más material, adelante, yo quedo a sus órdenes. Y bueno, en base a lo anterior, mis queridos hermanos de la Logia Aura, vamos a conceder, si ustedes lo deciden, un apartado, un capítulo para comentarios, dudas al respecto, por si desean manifestarse. Adelante. Tienes la palabra. Mis hermanos pueden levantar la mano o pueden escribir a través del chat. A través del chat ustedes pueden escribir si tienen alguna pregunta. Bueno, aquí, ok. Si alguien puede escribir su pregunta a través del chat o puede levantar la mano para que se le conceda la palabra. Adelante. Adelante, Salomón. Sí,
Bueno, quiero decirte, Omar, que una gran virtud, según yo, es el darnos cuenta de lo que somos. Es darnos cuenta que somos espíritus encarnados o encarcelados en la materia, pero que nuestro anhelo es llegar, regresar a nuestro origen triunfantes de haber hecho cosas que benefician a la humanidad. Esa es mi opinión, mi aportación, pequeña aportación. Gracias. Gracias, mi hermano Salomón Martínez. Adelante, mis queridas hermanas Elia y Oscar, ¿tenéis la palabra? Adelante, mis hermanos. Y buenas noches. Una Buenas noches. pregunta. Desde el punto de vista de la señora Blavatsky y de los Mahatmas, ¿cuál sería el origen de las virtudes y cuál sería el origen de los vicios? Gracias. Gracias, mi hermano. Una excelente pregunta. Nos dice nuestra querida hermana HPB, como ustedes saben, en muchos textos. De hecho, la voz del silencio, pues esa voz del silencio, como muchos de ustedes saben, es una obra que ella extrae de un libro que se llama el libro de los preceptos de oro. Entonces, este libro de los preceptos de oro, ella a través de esta magna obra de la voz del silencio, que ustedes saben, la voz del silencio, los pies del maestro y luz en el sendero constituyen las obras preliminares para aquellos que deciden hollar este sendero. Ahí están las instrucciones para aquellos que anhelosamente deciden hollar este sendero. Pero sin embargo, la voz del silencio como obra directa de HPB, a los pies del maestro y luz en el sendero se pueden considerar como manifestaciones, como complementarias de la obra de la voz del silencio. Pero la voz del silencio, como referencia, como extractos de este libro de los preceptos de oro, ahí precisamente HPB nos dice que sin duda el ser humano tiene que transitar o guiar por tres aulas: la de la ignorancia, el aprendizaje y la sabiduría. Y sin embargo, también nosotros aquí hablamos de los paramitas, que son las virtudes que de acuerdo a ese libro se prescribe. Desde esa concepción, de acuerdo a tu pregunta, mi hermano, ahí en la voz del silencio se nos dice que hay precisamente esas nobles puertas de la virtud que conducen a la sabiduría. 6 para los laicos y 10 para los sacerdotes. Entonces, ahí HPB directamente, ella a través de estos paramitas, ella nos está dando estas 7 virtudes que de acuerdo a esa concepción hindú, a esa concepción vedantina, nosotros podemos desarrollar. Sin embargo, ella dice, muy interesante, como ustedes lo pueden corroborar, que el único mal que existe en el ser humano y que es la causa de todos los males, es la gran herejía de la separatividad, que en realidad es la característica del mago negro, que si bien es cierto, vence sus pasiones, domina los planos, domina sus cuerpos, pero sin embargo él se sigue sintiendo separado, se puede sentir inferior o superior, y sentirte superior o inferior implica separatividad, egoísmo. Hay un maya, hay una ilusión, hay un espejismo que tú no te haces copartícipe de la creación, no te sientes parte de la creación, o sea, no te sientes Dios. Entonces, HPB al respecto dice, eso nos lo pueden corroborar nuestro presidente nacional, nuestra querida hermana directora, presidente de la Logia Aura. Sin duda, dice HPB, la gran causa del mal es la gran herejía de la separatividad. No sé si con eso puedo aclarar tu participación, mi hermano Oscar. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que desee efectuar alguna pregunta, algún comentario, que desee realizar alguna aportación? ¿Alguien puede levantar la mano con mucho gusto? ¿Hay algo muy interesante? Adelante, mi hermana Cristina. Sí, yo quiero por favor el nombre de la última diapositiva que diste sobre, ¿dónde aparecen ajá, es que no entendí bien el nombre, por favor, del autor. ¿Dijiste Max Heindel o algo así? Max Heindel fue un teósofo y Rosacruz fundó su orden, la Orden Amor,
Entonces, y Max Heindel, él también estudió a detalle la obra de HPB, y él también, desde esa concepción Rosacruz, desde esa concepción mística, iniciática, él nos regaló esta diapositiva, Ok. este diagrama. Muchas gracias, hermano. Gracias. Entonces, hay algo muy interesante que quiero compartirles, mis hermanos. Se dice que hay una virtud que es la que abre las puertas de la salud, de la sabiduría, de la abundancia. Y esa virtud es la gratitud. Nosotros podemos desarrollar esas otras virtudes, que ya lo dijimos, la fe, la esperanza, la caridad, pero si no desarrollamos, aquí les vamos a poner las virtudes, la clasificación más adelante para que las vean. Aquí están. Esa virtud natural adquirida, aquí tenemos al agradecimiento. Acá tenemos en la clasificación de las virtudes sobrenaturales, ya dijimos las teologales y las cardinales: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Sin embargo, mis hermanas, hermanos, yo les puedo compartir por experiencia propia que el agradecimiento es lo que realmente nos abre esas puertas de la sabiduría, de la dicha, de la paz, de la salud y sobre todo de la fraternidad. Y yo quiero aprovechar el marco de esta sesión para agradecer infinitamente a nuestro director nacional, a nuestro presidente nacional, Enrique Sánchez Arrieta, quien un día como hoy, de hace 3 años, en el 2017, él tuvo a bien hacer realidad un sueño de un servidor, un sueño de muchos hermanos, el otorgarnos ese certificado, esa autorización, ese reconocimiento de que pueda operar el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. O sea, un 17 de septiembre del 2017, nuestro querido hermano Enrique Sánchez Arrieta nos hizo el favor de otorgarnos ese certificado, ese reconocimiento. Y bueno, si no hubiera ocurrido eso, pues no podría estar aquí con ustedes, ¿no? Entonces, yo estoy infinitamente agradecido con el cósmico, mis hermanos, con el gran arquitecto del universo, con el para Brahman. Debemos de consagrar un espacio para agradecerle a la divinidad en todos los momentos del día, porque, repito, con él todo y sin él nada. Entonces, el agradecimiento que nosotros podemos tener a la divinidad, a las jerarquías universales, cósmicas, planetarias, en todas las deidades que ustedes quieran creer, y sobre todo agradecer a esta sociedad teosófica que nos ha dado mucho, a muchos nos ha dado en todos los ámbitos, ¿no? Experiencias con los hermanos, nos ha dado gratitudes, nos ha dado amistades, nos ha dado todo, ¿no? O sea, cuántos incluso hermanos miembros de esta fraternidad no hemos estrechado lazos profesionales, lazos comerciales, lazos en momentos de crisis, en momentos de vicios. Entonces, sin duda, este agradecimiento, mis queridas hermanas, hermanos, es una llave que abre todas las puertas. Si no agradecemos por la salud que tenemos, si no agradecemos por la economía que tenemos, por las virtudes que tenemos, por los talentos que tenemos, pues yo lo dudo que se nos siga dando más. Entonces, este agradecimiento, repito, es para todos ustedes que el día de hoy están aquí, y en especial, repito, es para nuestro querido hermano Enrique Sánchez Arrieta, para nuestro hermano Miguel Palacios, para nuestros hermanos presidentes de logias, directores de centros de estudios, que hace 3 años iniciamos esta ardua tarea de difundir la teosofía a través de las redes sociales, a través del Zoom, a través de todos los medios tecnológicos posibles. Entonces, mi gratitud, mi agradecimiento a todas y a todos los hermanos que han hecho posible este sueño, que han hecho posible la realización de estos anhelos, de esta fe, de esta esperanza, esta caridad. Entonces, mi total e infinito reconocimiento y agradecimiento a todas y a todos mis queridos hermanos que han sido parte de este movimiento. A todas y todos ustedes, gracias
por lo que son, por su fraternidad, por su hermandad, que si bien es cierto, podremos tener diferencias de carácter, diferencias de personalidad, diferencias de rayo, diferencias de lo que quieran, pero lo único que nos une y que nos debe de unir siempre es esa ley universal de unidad, la ley de la fraternidad, la ley del uno para todos y del todo para uno. Eso es lo que, lo queramos aceptar o no, es lo que nos une, la fraternidad, la unidad. Y sabemos que la unidad es el único camino. Hay una frase que ahorita se está circulando en los periódicos al respecto de la crisis económica y pues de salud y todas las crisis que estamos viviendo en el país. Hay una reflexión muy interesante, dice, o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Entonces, creo yo que es el momento de unirnos como hermanos, no solamente como teósofos, reconocer otras fraternidades, reconocer que no solamente los teósofos debemos de reunirnos o hablar de teosofía, o sea, debemos de reconocer, dar un ejemplo de fraternidad con todos los seres, de todos los reinos, de todas las jerarquías y de todos los planos. Entonces, muchas gracias a todas mis queridas hermanas y hermanos por darme esa oportunidad de compartirles estas palabras. Y bueno, te quiero compartir la palabra a mi hermano Enrique Sánchez, mi hermana María Concepción, para que nos dediquen unas bellas palabras a la audiencia. Sí, Omar, gracias. He de decir, esto se ha dicho siempre, que no hay casualidades. Yo realmente cuando te hice la invitación no recordaba que esta era una fecha muy importante para ustedes en el Centro de Estudios Guadalajara, pero se dieron las cosas. Para quienes no lo saben, la logia Aura es la logia madre de toda la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, porque nació en 1906 y desde 1906 no ha dejado de trabajar. Nunca ha sufrido la separación como tal, como logia. Siempre ha permanecido desde 1906. Y precisamente en mi calidad de director o secretario general de la sección mexicana, pues me correspondió darles la bienvenida a los hermanos de Guadalajara encabezados por Omar para que fundaran el Centro de Estudios Guadalajara, cosa que nos dio mucho gusto, y que sin hacer un recuento de las fechas, pues te hicimos la invitación y nuevamente la Logia Aura, con su energía, vuelve a unir al Centro de Estudios Guadalajara por tu conducto y a la propia Logia Aura. Entonces, enhorabuena, esto es un asunto kármico y que hoy te agradecemos infinitamente tu participación y que deseamos que no sea la última vez que nos favorezcas con una conversación, una plática como la que nos diste ahora y que estaremos atentos a todo lo que requieran en el Centro de Estudios Guadalajara. Enhorabuena, Omar, muchas gracias y gracias a todos quienes estuvieron en esta sala, en esta reunión ahora. Saludos a Argentina, Venezuela, Chile, Perú, Bolivia, etcétera. Y por supuesto a los mexicanos. Adelante, Connie. Buenas noches, hermanos. Pues yo he quedado muy complacida, estoy estupefacta, una charla verdaderamente magistral. Te agradezco mucho, hermano Omar, por esta buena información, excelente, una presentación igual en la excelencia, y agradezco que tú estés compartiendo los conocimientos con la Logia Aura. Y a todos los hermanos que están presentes de cualquier lugar que nos estén acompañando, Sudamérica y México, de algunos otros lugares, pues gracias, agradezco su presencia, su buena voluntad, la buena vibración, porque esto es lo que hace la fraternidad universal. En este momento, eso es lo que estamos haciendo vórtices
de fraternidad universal en estos momentos nada fáciles. Así es que gracias a todos y principalmente a ti, Omar, muchas gracias. Gracias. Nuevamente, quiero intervenir para invitarles la próxima semana. La reunión no la tendremos en jueves, sino en viernes, por una situación específica de la ponente, que es la directora del Centro de Estudios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, María Elena Paz, que nos hará favor también de dar una conferencia. Y ya les estaremos enviando la información en el curso de la semana y recuerden que es el viernes ahora, el próximo viernes, no es el jueves, sino en viernes, por favor, a la misma hora. Muchas gracias. Bueno, pues en vista de lo anterior, agradecemos a todas y a todos mis queridos hermanos. No sé si alguien más desea comentar algo. Mi hermana Connie, ¿deseas clausurar los trabajos con algunas palabras, algún mantra, alguna oración? Sí. Como tú nos indiques. Yo te agradezco mucho a ti por tu generosidad de compartir los conocimientos con la Logia Aura y tu presencia en este foro, en esta solidaridad, en esta fraternidad. Eso es lo que estamos ahorita practicando, la fraternidad de muchos lugares. No es obstáculo la distancia. Esta situación nada fácil ha creado otros espacios para poder seguir practicando y generando la fraternidad a través de estos conocimientos encabezados en este momento por ti, Omar. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos los hermanos por su presencia y participación de estar aquí colaborando y participando en este foro. Gracias. Gracias a Carlos Guido en la parte técnica también que nos ha estado apoyando. Gracias, Carlos. Un gusto, mi estimadísimo Enrique. Gracias, Carlos. Gracias, Reina. Gracias. Bueno, pues con esto damos por concluida esta charla. Agradecemos a todas y a todas mis queridas hermanos que después podrán visualizar esta videoconferencia en nuestros canales de YouTube, en nuestra página oficial de la Sociedad Teosófica en México. A todas y a todos, gracias por su puntual y cordial asistencia. Hasta la próxima.